Introducción a la ecuación diofantina. Tópicos a tratar en este tema. Introducción a la ecuación diofantina, ecuaciones polinómicas para el diseño de sistemas de control y configuraciones. ¿Qué es la ecuación diofantina? La ecuación diofantina es un método matemático para predecir el comportamiento de un sistema de control. Esta debe su origen al matemático griego Diofanto de Alejandría, el cual formuló un problema matemático en el que se debían hacer predicciones de los resultados. En tal sentido, la ecuación diofantina es una ecuación de tipo polinómica que, a partir de los polinomios que componen una función de transferencia de un sistema, permite construir una estructura matemática para predecir la salida del sistema, es decir, la retroalimentación que éste tiene y cómo puede afectar esto al controlador. Para definir la ecuación diofantina debemos tener en cuenta que el grado del polinomio a, es decir, del polinomio denominador de la función de transferencia, debe ser de tipo mónico, es decir, que el término con el mayor denominador debe estar multiplicado por 1. Y se debe suponer que la función es completamente controlable y observable. Adicionalmente, para definir la ecuación diofantina, debemos tener claro que los polinomios a y b deben ser coprimos, es decir, no deben carecer de alguno de los términos, pues esto nos acarrearía una solución de la ecuación diofantina 0 y forma adicionalmente un polinomio estable que llamaremos d de z o d en el espacio de z de grado 2n-1, tal como se describe en la lámina. Para resolver la ecuación diofantina, los polinomios que forman parte de la función de transferencia están multiplicados por otros polinomios que en este caso llamaremos alfa de z y b de z de grado n-1 y quedaría expresada la ecuación diofantina como se muestra de esta siguiente manera. Debemos tener en cuenta dentro de las definiciones de la ecuación diofantina un corolario que dice que la ecuación diofantina tiene solución si y solo si el mayor de los divisores comunes del polinomio alfa de z y b de z pueden ser divisibles con d de z. Para poder expresar la ecuación diofantina hay que tener la respuesta o poder resolver los polinomios de coeficientes alfa de z y b de z mediante el uso de la matriz de Sylvester, que es de orden 2n por 2n. Esta matriz, como se expresa en la figura, es un arreglo condicional de los polinomios de coeficientes que no conocemos. También debemos tener en cuenta que la matriz es no singular y lo que habíamos mencionado anteriormente, que a de z y b de z sean coprimos. Es decir, que no tengan factores en común y que no le falte ningún término, pues de faltarle algún término más adelante vamos a ver que el determinante de la matriz se hace 0. Un ejemplo de cómo quedaría la matriz de Sylvester de grado 2n por 2n cuando n es igual a 4. Debe tener una estructura similar a esta en su arreglo. El determinante de la matriz está definido como los términos del polinomio que lo componen en a y b, que son los coeficientes de los polinomios a de z y b de z respectivamente, mientras que lambda son las raíces características de a de z y b de z. Es decir, la solución de esta matriz está reflejada en las raíces de los polinomios que no conocemos. Dentro de la ecuación diofantina, cuando la reescribimos de manera de representar a de z y b de z en función de las raíces del polinomio, obtenemos que la matriz de Sylvester diferente de 0 si todos los factores que la multiplican en el segundo miembro de la ecuación no son 0. Esto es si y solo si no hay cancelaciones entre a de z y b de z.
Por eso la importancia de que tenga todos sus términos completos. Para definir los vectores que componen la ecuación diofantina, hay una forma de hallar la solución de estos términos, que es pues, representando D como un arreglo vectorial, M como una matriz que contiene los coeficientes de alfa y de beta, en función de la ecuación M es igual al inverso de la matriz de Sylvester por D. ¿Esto cómo se entiende? Viendo un sistema con autorregulación, donde tiene una entrada que es R de Z, en este caso igual 0, que se le suma una retroalimentación U de Z y que posee una función de transferencia como la vemos en este caso, donde se describe quién es cada polinomio A de Z en el denominador de la ecuación característica de la función de transferencia y B de Z en el numerador, que haría dar o sería la función de transferencia de un proceso o de una planta, el cual es retroalimentado y cuya respuesta es alfa de Z y B de Z, que son los coeficientes que no conocemos. Resolviendo esto, basado en los parámetros del álgebra de bloque, obtenemos estas expresiones que vemos a continuación, que son las funciones de transferencia de un pulso en lazo cerrado, y se describe el sistema de esta manera. Prosiguiendo más adelante, para comprender mejor la forma en que se puede resolver la ecuación diofantina, no solo a partir del hecho de la ecuación M, podemos tratar de entender a través de un sistema de regulación. Un sistema de regulación donde nosotros queremos predecir la salida, es decir, queremos que el sistema se comporte de una manera en específico, nosotros podemos definir las raíces del polinomio en lazo cerrado de la función de retroalimentación, como podemos observar en el ejemplo, pudiendo definir esas raíces como la ecuación característica de dicho polinomio, como el ejemplo que vemos a continuación. Cuando reordenamos ese polinomio y lo ponemos en función de las raíces y tenemos el error del observador en orden mínimo, definido como la función f de z igual a z, podemos reescribir la ecuación diofantina de la manera siguiente. La solución de la ecuación diofantina en el plano discreto es un producto de la multiplicación de los coeficientes alfa de z por a de z más beta de z por b de z, que se igualan al error absoluto del observador de orden mínimo por la ecuación característica en función de las raíces, como lo vemos ahí. Dicho de otra manera, estamos prediciendo el resultado de la retroalimentación condicionándola. Si a partir de esta ecuación construimos la matriz de Sylvester, bien recordada la matriz E a partir de los coeficientes mencionados, obtenemos el siguiente resultado. Nótese que cada uno de los coeficientes de la matriz o de las posiciones de la matriz corresponde a uno de los coeficientes A y B de las ecuaciones polinómicas originales, donde D son los términos desconocidos de la matriz del vector que forma parte de la solución de la ecuación diofantina, M conformada por los polinomios, por los coeficientes de los polinomios alfa y beta, cuyo grado de polinomio es 1 y se define como se muestra a continuación. Por otro lado, al reescribir las matrices en función de la ecuación M, obtenemos el valor de alfa sub 1, alfa sub 0, beta sub 1 y beta sub 0, pudiendo reescribir esto en la ecuación original y obteniendo la función de transferencia de las ecuaciones polinómicas beta y alfa de z del sistema regulador realimentado. Y así obtenemos la predicción del sistema. Muchas gracias. A continuación vamos a ver lo que son las configuraciones para el uso de la ecuación diofantina.
Tenemos la configuración simple, que es la configuración de retroalimentación simple, que es la que vimos en el ejemplo anterior, y en la cual definimos los siguientes términos, que son los polinomios. El polinomio AZ, que es un polinomio mónico, BZ, un polinomio de grado m menor a n, h de z, el polinomio característico deseado para la ubicación de los polos de grado n, y el polinomio característico para el observador de orden mínimo, que es de grado n-1. Ahora, para este sistema, si le agregamos una ganancia ajustable, una ganancia que va a estar variando de acuerdo a la respuesta que queremos generar en nuestro sistema, cuando aplicamos el álgebra de bloques, la función de transferencia pulso, en este caso, en lazo cerrado, queda de la siguiente manera. Sin embargo, cuando queremos hallar el valor de este término, que sería K0, la ganancia ajustable, aplicamos lo que sería el teorema de valor final para sistemas discretos en el plano Z. Una vez que aplicamos los límites, hacemos las sustituciones pertinentes. Este límite y teorema sería cuando nosotros aplicamos un escalón, entonces lo igualamos a 1 y vemos que nuestra ganancia ajustable va a estar en función de los polinomios cuando son evaluados en 1. Aquí vemos un ejemplo tomando en consideración las ecuaciones que se definieron en el ejemplo anterior, y cuando hacemos la sustitución de ellas y evaluándolas en 1, vemos que la ganancia llega a un valor de 6.06 cuando aplicamos un escalón. Ahora tenemos una segunda configuración para la aplicación de la ecuación diofantina. En la segunda aplicación vemos aquí que tenemos un sistema de regulación un poco más complejo. Planteamos nuestras ecuaciones dependiendo de la álgebra de bloques y llegamos a que nuestra función de transferencia es esta que está acá, una función de transferencia donde tenemos el término K sub 0. Sin embargo, si llegamos más adelante, el término f de z, que es el observador en orden mínimo, se cancela y la función de transferencia en lazo cerrado queda en función del polinomio b de z y de h de z, multiplicado por la ganancia ajustable. Ahora, si sustituimos en los valores de los polinomios, ¿verdad?, que están acá, estos son los datos que ya hemos manejado, y aplicando nuevamente el teorema de valor final, igualándolo nuevamente a 1 porque estaríamos aplicando en este caso un escalón, vemos que la ganancia ajustable es igual a 8. Ahora, si queremos calcular el error sería la diferencia entre lo que sería la entrada menos la salida. Y hacemos un reordenamiento de las ecuaciones y podemos conseguir lo que sería la función r de z. Este es el álgebra de bloques y aquí llegamos a la función de transferencia ya con lo que sería el diagrama ya resumido. Respecto a la salida versus la entrada r de z. Podemos ver cuál es la respuesta de nuestro sistema utilizando las distintas aplicaciones que nos brinda el programa MATLAB, y podemos graficar lo que sería la función de transferencia del sistema a lazo abierto y cómo va a ser nuestra respuesta cuando lo sometemos a una entrada escalón. Como vemos, la tendencia es que el sistema tiene una pequeña oscilación una vez que vemos cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Y vemos que el sistema se empieza a estabilizar cuando K aproximadamente está entre 15 y 20 segundos. Se ajusta a un valor de igual a 1. Vemos aquí cuánto alcanza lo que sería nuestro máximo pico, un valor entre 1 y 1.1. Ahora, si este mismo sistema lo sometemos a una entrada rampa, vemos que nuestro sistema no se llega a ajustar, muy poco al inicio. Sin embargo, ya al final
se ve que hay una diferencia en lo que sería lo que realmente quiere el sistema versus cuando le aplicamos la rampa. Vemos que hay una diferencia en cuanto a distancia una de la otra. Ahora bien, en cuanto a las aplicaciones de la ecuación Diofantina, la ecuación Diofantina, se puede concluir que nos permite ahondar un poco más en lo que es la optimización de los sistemas de control, básicamente desde el punto de vista de predicción, especialmente lo que serían sistemas de control con retroalimentación. Y este tipo de aplicación me da un punto de partida para poder inferir la respuesta que yo quiero, tomando en cuenta los valores que tengo, que sería la función de transferencia del sistema y la entrada que yo le introduzca. Otra cosa que es bueno mencionar es que la ecuación Diofantina está relacionada prácticamente a lo que sería el área de la predicción. Y me permite lo que sería diseñar sistemas de control en el espacio de los estados, un sistema de control que sea controlable y observable. Finalmente, fuera del área de control, la ecuación Diofantina ha tenido gran auge en lo que sería el área de las matemáticas, especialmente en lo que sería el análisis numérico. Y se han desarrollado muchas investigaciones para dar respuestas a ciertos teoremas. Tenemos el teorema de Fermat, el planteamiento de la ecuación Catalan, ecuaciones Eldo, Selfridge, entre otros. Y son campos que están relacionados a lo que sería la predicción del comportamiento de los sistemas. Después de haber estudiado las diferentes formas en que se puede resolver la ecuación Diofantina, cómo está constituida y qué características deben tener los polinomios que la componen, y haciendo unión con los conocimientos que tenemos de estabilidad de los sistemas de control, podemos recordar aquel teorema de Vivo, de Bounded Input, Bounded Output, donde queríamos conocer la respuesta de un sistema en función de las salidas acotadas de este. Cuando vemos un sistema regulatorio en función de las raíces del polinomio de la función de salida, estamos en presencia de un sistema de estas características. Y esto no es más que las condicionantes que ponemos para obtener el resultado de una ecuación Diofantina a partir de una serie de polinomios con los cuales definimos el polinomio, o definimos o queremos definir las características del polinomio de salida de la ecuación Diofantina para encontrar los coeficientes que satisfacen a ese polinomio o esa salida esperada. Dicho de otra manera, buscando la manera o predisponiendo las características de salida del sistema, podemos definir cuáles son los términos que nos hacen falta para resolver las incógnitas dentro de la ecuación Diofantina y predecir la salida del sistema, en un sistema que, recordemos, debe ser controlable y observable. En vista de esto, la estabilidad de un proceso, llámese planta, motor, avión, transferencia de energía, etc., a través de la ecuación Diofantina, permite establecer las características o el comportamiento del sistema antes de que suceda.